Vamos, somos chilenos. Una mirada optimista de esperanza y solidaridad. Vamos, somos chilenos. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos Radio Portales, en el programa Vamos, Somos Chilenos, de la edición de hoy, miércoles 6 de diciembre. Ya llegamos a fin de año y solo nos están quedando 3 programas para completar el año. Quien les habla, Reinaldo Reini, que junto a Chantal Robert de la Magotier y Cristian Macaya, les saludamos como siempre muy cordialmente y les agradecemos su escucha. Saludamos también a don Luis Salinas y a don Claudio Alvarado, quienes en los controles permiten nuestra emisión al aire, y también a don Marcos Leblanc, que permite la emisión en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un invitado de lujo, el historiador y académico Fernando Wilson, ya un amigo habitual, no hace unos par de meses atrás, así que bienvenido Fernando, y gusto de verlos, Cristian y Chantal. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Chantal. Hola, de nuevo en este día. Me gusta de tener a nuestro historiador estrella, porque la verdad es que lo pasamos muy bien cada vez que nos acompaña. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien, cierto? Bueno, es un agrado poder estar con Fernando Wilson de nuevo. Siempre es muy grato poder escucharle y poder ver la perspectiva histórica de los hechos. Dicen que conociendo la historia uno puede adivinar el futuro, así que es muy entretenido poder estar en este espacio con Fernando. Saludos a todos. Por favor. Oye, Fernando, y como es habitual en este programa, tratamos de rescatar los principales titulares, y en lo internacional, y seguramente vamos a contar con tu sapiencia en ese tema, el conflicto palestino-israelí en Gaza y el drama humanitario que se está viviendo es realmente agobiante, por decirlo de alguna manera. De Ucrania, sabemos que el conflicto sigue, pero la verdad que cada vez hay menos noticias, pero ciertamente que debe estar un poco oculto por lo que está pasando en el Medio Oriente. Y en Esequibo, en la disputa entre Venezuela y Guyana, ¿no es cierto?, por toda esa zona ahora que es rica en hidrocarburos y otras energías, parece que se genera una nueva zona o foco de conflicto. También llama la atención preparativos que ya están en los últimos días para el cambio de mando en Argentina. Entiendo que nuestro presidente va a viajar, Lula se disculpó y seguramente va a ser bien noticioso ese cambio de mando en la República Argentina. Y también la otra noticia que me llamó la atención fue la liberación, o pronta liberación, del expresidente Fujimori, de acuerdo a lo que dictaminó el Tribunal Constitucional peruano, pero que hay una tensión generada con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que vamos a ver qué está pasando ahí. Y en lo nacional, bueno, el caso convenios y los esfuerzos del gobierno por brindar al ministro de Vivienda, el ministro Monte, sigue su curso, siguen la situación y siguen apareciendo algunos conejos del sombrero del mago. De la chistera. La atención fue el corte masivo de agua en Antofagasta, que ya lleva varios días y que probablemente se prolongue hasta el día viernes y afecta prácticamente a 300.000 personas por una falla eléctrica en la planta desaladora. Es un tema complejo. La crisis de seguridad en Chile sigue golpeando la agenda y sigue golpeando al gobierno. Esta tarde había una reunión de alcaldes con el subsecretario Monsalve. Ahí han sido muy críticos. A raíz de todo esto ha escalado la muerte de un chico de 5 años apenas el día de ayer y otra serie de casos muy, muy dramáticos en Santiago. O sea, realmente hay una crisis de seguridad. La crisis de ISAPRES sigue, no sabemos bien cómo puede terminar eso. Y bueno, la década perdida en la educación pública, en los resultados de Chile en pruebas PISA nos sitúan bajo el promedio de la OCDE, lo cual es una década perdida y tremendamente preocupante. Esto tiene un impacto sin duda en el futuro. Y en lo local regional, la incautación en las oficinas del Ministerio de la Vivienda aquí en la región, por parte de la Seremía, claro.
la seremía, y también eso va a afectar a Procultura, que tiene bastante influencia aquí en la región. El señor Balbontín, ¿no es cierto?, que era Core, hace poco renunció a Core para presentarse siendo alcalde en la comuna de Limache. Sigue la campaña por el plebiscito, están prácticamente todos los parlamentarios y consejeros desplegados a lo largo de Chile. Y bueno, y lo Vázquez, que este viernes espera la visita, al menos la peregrinación de al menos 1 millón de chilenos, de peregrinos. Y bueno, y seguramente también Cristian nos puede comentar algo de este incendio en el ascensor del edificio del gobierno regional, que están ahí peloteándose entre la delegada y el gobernador, que sí que eso es. Pero con nuestro invitado, qué mejor que hacerle una buena pregunta en síntesis, para que nuestros radioescuchas entiendan qué es lo que está pasando en Gaza y cómo puede terminar eso, si tiene una solución política, porque la militar parece que no es la solución. A ver, es que en términos estrictos nunca la solución a un problema político es militar. Y ahí tenemos que recordar al viejo Clausewitz, que nos planteaba que la guerra no es nada más que la agregación de violencia a la política. No hay nada más alejado que esa lecera que se repite a veces en la televisión de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra es política. Y en ese sentido, simplemente la violencia es un instrumento que en circunstancias límite un Estado utiliza contra otros actores para conseguir objetivos estratégicos que son, o políticos estratégicos que son inevitables. Y el problema central en Gaza es que de la misma forma que Hamas sorprendió a Israel el día 7 de octubre, no midieron el alcance de las consecuencias políticas y sociales que ese proceso iba a generar en Israel. El nivel de brutalidad, lo que se ha revelado en los últimos días, de violaciones, vejaciones a mujeres, etcétera, alcanzó tal nivel que horrorizó no solamente al mundo, sino que también a la población israelí, que llegó a un consenso que está directamente vinculado a la destrucción de Hamas en la Franja de Gaza. En esa situación, lo más parecido que tenemos a esto es la decisión de 1982 del gobierno israelí de Begin de atacar y destruir a la OLP en el Líbano, que culmina con la invasión para el Líbano, la Operación Paz para Galilea, y finalmente, bajo auspicio de los cascos azules de la ONU, su salida de Beirut y su relocalización a Túnez. En este caso en particular, la expresión directa del gobierno, el mando político israelí, el gabinete de crisis compuesto por una buena parte también de partidos de oposición, y finalmente también el apoyo explícito de la Unión Europea, distintos estados europeos y el propio Estados Unidos, es que Hamas se volvió simplemente intolerable su continuidad y tiene que recibir un castigo ejemplar, porque además, y esto es como una muñeca rusa, una matrioshka en donde tenemos elementos unos dentro de los otros, donde su ataque además perjudica lo que es la estructuración de un nuevo orden político regional, en el cual distintos estados árabes conservadores suní se están alineando con Israel, reconociéndolo políticamente, etcétera, porque reconociéndolo como potencia nuclear se convierte en el factor para nivelar a Irán. Un Irán que está también con su propio programa nuclear, pero además en unas condiciones políticas de semi-aislamiento, inestabilidad política, manifestaciones internas y una economía medio colapsada, que lo hace extraordinariamente peligroso. Sobre todo porque su programa nuclear, al contrario de otros, no está basado en la adquisición de tecnología, sino que en el desarrollo propio de tecnología, lo que hace prácticamente imposible, por decirlo de alguna manera, impedir permanentemente que el régimen teocrático pueda mantener la situación funcionando. Es decir, de alguna manera, Hamas cavó su propia tumba y las operaciones militares van a concluir hasta que la presencia militar de Hamas en la Franja de Gaza haya sido destruida o reducida a tal punto que simplemente no representa un adversario viable. Por lo tanto, tenemos todavía como la táctica de Hamas, como buen movimiento guerrillero, siguiendo los escritos militares de Mao, es moverse como un pez en el mar del pueblo. Naturalmente va a buscar camuflarse, digamos, dentro de la población civil, y recordemos que solamente en el día de hoy, con verificación independiente de periodistas de la Deutsche Welle y BBC,
aparecieron una serie de colegios, digamos, hacia el mar de Han Yunis, arsenales de cohetes, armamento menor y acopios de material, y también lo que pareciera ser un centro de mando y control. Por lo tanto, como decía el mismo Hamas ayer, ellos están abandonando la superficie, refugiándose en los túneles, lo que indicaría que claramente están perdiendo la iniciativa y el ejército israelí se aproxima a lo que probablemente sea la parte más dura y más brutal de esta campaña, que va a ser el combate en los túneles. Ahora, ¿qué va a venir después? Eso está abierto. Hay distintos planteamientos de convertir a Gaza, la Gaza post-Hamas, en una suerte de lugar de desarrollo extremo, digamos, con los aportes del Consejo de Cooperación del Golfo, la Liga Árabe, la propia Unión Europea, que le entregaba 1.600 millones de euros al año y que, bueno, evidentemente no se veían en la infraestructura de Gaza, digamos, y probablemente se vieran mucho más en los túneles y en distintas estructuras en ese sentido. Interesante, ¿eh? Cristian seguramente tiene alguna pregunta también ahí. Sí, yo quiero hacer dos preguntas. Una, y de verdad lo digo desde el desconocimiento más profundo y absoluto, Fernando, tú que has estudiado estos temas, primero preguntarte una cuestión súper doméstica y trivial, llega a ser casi frívolo lo que voy a preguntar, pero mucha gente, por ejemplo, planifica vacaciones para la época del verano y probablemente a lo mejor quiere darse una vuelta por ese sector. ¿Es recomendable, por ejemplo, un estado de guerra, turistear, digamos, por un lugar, porque uno ve personas saliendo en realidad? Entonces hay personas que dicen, no, quiero ir a conocer esa zona. La guerra es realmente un fenómeno tal que no te permite a ti estar en otros espacios, o la guerra se desarrolla focalizadamente en un lugar y no es peligroso para el resto del país. Esa es una pregunta. Dale, después te quiero plantear otra. No, siendo brutal y directo, tiendo a creer que este es el momento menos peligroso, por favor, no más seguro, menos peligroso, que se ha vivido en Israel en los últimos 15 a 16 años, porque efectivamente Hamas no está pudiendo lanzar cohetes sobre el sur y el centro del país. Por lo tanto, visitar Jerusalén, Tel Aviv, Yafo y en general todo el sur de Israel, e incluso Cisjordania y Jordania, pensando en personas de la colonia palestina que visiten familiares en Cisjordania, etc. Este es el momento en el que Hamas tiene menos capacidades para atacar. Otra cosa también es que en Cisjordania hay un proceso paralelo, mucho más enredado, que tiene que ver con la pérdida gradual de poder de Mahmoud Abbas, el líder de la autonomía palestina, Abu Mazen, quien ya de una edad muy avanzada y con un gobierno bastante corrupto, está comenzando a ser amenazado por grupos integristas, islamistas, digamos, pero no necesariamente Hamas en cuanto a tal, sino que grupos que tienen origen más bien iraní o que provienen desde el conflicto sirio, incluso de Afganistán, como la Yihad Islámica, grupo que se pierde en los 80, digamos, fundado por Gulbuddin Hekmatyar, que se fundó para luchar contra los soviéticos, digamos, la invasión de Afganistán, y que estaba presente en Gaza, y que de hecho tienen algunos rehenes que le fueron entregados por Hamas. Entonces, la verdad es que esto es un fenómeno un poco más complicado de lo que parece, pero me atrevería a decir que en términos relativos, hoy día es menos peligroso que en otros momentos particulares, porque precisamente Hamas está comprometido por sobrevivir en la Franja de Gaza. Huelga decir que bajar al sur de Israel no es la mejor idea, pero visitar Jerusalén, etcétera, es perfectamente posible. Entiendo que el ejército israelí tiene acordonados enormes sectores del sur, donde básicamente tiene acantonamientos, concentraciones logísticas y todo el acopio de material necesario para liberar operaciones de mediana intensidad sostenidas y con un nivel de empleo de medios realmente impresionante. Pero Fernando, perdona, para complementar lo anterior, yo quería preguntarte también una cuestión que dice relación con la categorización respecto a los eventos bélicos que han existido en este espacio. Y uno siempre se refiere a la guerra a los 6 días, por ejemplo, hay hitos donde uno dice, no, esto fue muy grave. La pregunta en simple es este el evento bélico más trascendental, más importante, más sangriento, más doloroso en este conflicto? ¿O está por debajo de otros sucesos? Es que es distinto. Todos los conflictos hasta el año 82 eran esencialmente conflictos simétricos entre estados, con fuerzas militares regulares, con uniformes distintivos y utilizando material pesado. Esto, por el contrario, es un conflicto híbrido, donde Hamas tiene tanto recursos convencionales como medios asimétricos que se concentran en el terrorismo y la guerrilla, y que son capaces de transitar entre ambas calidades con bastante velocidad. Está más que demostrado
que utilizan infraestructura civil para esconderse, para concentrar sus núcleos de mando y control, etc. Entonces, en esa situación, me atrevería a decir que el conflicto más grave que se desarrolló en Medio Oriente desde el 48 es por lejos la guerra del Ramadán o Yom Kippur del 73, donde efectivamente el ejército sirio y el ejército egipcio realmente pusieron en serios aprietos a las Fuerzas Armadas israelíes. Hay una serie de televisión, no demasiado buena, pero que transmite efectivamente la atención, el Valle de las Lágrimas. Pero por el contrario, hoy día lo que tenemos es un proceso que militarmente puede no ser tan grave, pero como una característica básica de las acciones de terrorismo, el objetivo que ellos están tratando de generar no es tanto el miedo del ataque en sí, sino que el terror frente a la repetición o reiteración de esta situación. El terrorismo es lo que busca es el efecto permanente en la sociedad a la cual está siendo atacada. Recuerdo, por ejemplo, que en Gran Bretaña muchas veces el IRA llamaba por teléfono y avisaba cuando habían dejado una bomba incendiaria en el bolsillo de una chaqueta en una tienda, en una multitienda, Marks and Spencer, etc. No les interesaba causar muertos. Lo que les interesaba era recordarle a la población inglesa que si ellos hubieran querido, los hubieran podido causar. En este caso en particular, la pérdida de relevancia de Hamas frente a los progresivos arreglos entre estados, digamos, en el Medio Oriente y particularmente entre Israel y el Golfo Pérsico, los Emiratos del Golfo Pérsico, se comienza a generar un problema que los obligaba a dar un golpe particularmente llamativo y a aprovechar y destruir un concepto que en planificación de crisis política se conoce como la ruptura del consenso implícito de convivencia. Israel y Hamas habían desarrollado una forma de relación que, por favor, no estaba reconocida por ninguno de los dos, pero que seguía ciertos cánones que eran mínimos para la sobrevivencia económica de ambos países. El ataque del 7 de octubre lo podrían haber hecho 1000 veces. Ahora está saliendo que la inteligencia israelí tenía acceso al plan desde hacía años. Pero el punto no es ese. El punto es cómo poder evaluar la voluntad de ejecutar un proceso de ese estilo. Y eso nos lleva a otro tema que es bastante complejo, que es los problemas políticos que tienen dentro de Hamas entre las brigadas Al-Qassam que están en Gaza y sus mandos políticos, la Shura, Ismail Haniyeh y Khalid Hassani, que están en Qatar. Entonces, de alguna manera, esta gente que se ha convertido en políticos profesionales tienen que liderar a estos chiquillos. El promedio de edad en Gaza es bajísimo, dicho sea de paso. Entonces, todos estos guerrilleros viviendo en túneles en unas condiciones espantosas, ven a estos personajes perfectamente afeitados, vistiendo ropa de marca, incluso como se tiró algunas semanas antes del ataque, hubo un pequeño escándalo dentro de Hamas cuando Ismail Haniyeh posó para una foto con un reloj Rolex Seamaster. Entonces, muchos guerrilleros de las brigadas Al-Qassam dijeron, no, pues yo no estoy peleando para financiarle el Rolex a Haniyeh. Bueno, no tenemos en este momento el tiempo, pero si ustedes revisan el árbol de la cadena de mando, el árbol organizacional de Hamas es complejísimo, lo cual es la demostración de un movimiento político que ya está comenzando a convertirse en profesional. Y bueno, frente a esto, al contrario de lo que hizo Hezbollah, que se convirtió en partido político, entró en la política libanesa, etcétera, en el caso concreto de Hamas, sus mandatos son radicales y están centrados en el sacrificio de la vida propia para generar una suerte de Armagedón para refundar un califato en toda Asia, desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Perdón. Oye, Fernando, ¿y tú, en tu opinión, esto podría escalar en el Medio Oriente o lo ves controlado? Y también, por otra parte, ¿qué efecto está teniendo en el conflicto en Europa de Ucrania con Rusia este foco de atención mundial, digamos? Exacto. A ver, en términos prácticos, Hamas no es necesariamente cliente de Irán. Ellos son suní, tienen una diferencia con los shia, como sí lo es, por ejemplo, Hezbollah, que es directamente derivada allá. Pero comparten enemigo y por lo tanto hay cierto tráfico. Irán ha intentado apoyar a Hamas, pero no directamente porque eso lo complicaría brutalmente. Pocas semanas antes del ataque habían conseguido que les liberaran algunos dineros congelados en Estados Unidos a cambio de la liberación de rehenes, etc. Por lo tanto, utiliza a los guerrilleros hutíes en el Yemen,
que han estado atacando en forma sostenida tanto a Israel como a buques, tanto unidades navales de la Armada norteamericana y saudita como a buques mercantes en el Océano Índico, en una serie de demostraciones de una capacidad que, para los que entienden, es sencillamente impresionante. Un destructor norteamericano, el Carney, de la clase Burke, derribó misiles balísticos Scud en un tiro atravesado, digamos, sin alerta previa, casi en alturas exoatmosféricas, en una demostración de capacidad militar soberbia. Pero ningún país árabe del Golfo, ni siquiera Siria, ni siquiera Líbano, han expresado apoyo a Hamas. Todos están absolutamente callados. Y el único que ha expresado opiniones bastante no muy comprometidas ha sido Irán y el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quienes también, más allá de algunas cosas más bien de orden simbólico, no se han metido. Y aquí hay un factor que no podemos olvidar. Hamas es un derivado de la Hermandad Musulmana, un grupo islamista egipcio que ha tratado de asesinar o derrocar distintos presidentes de la coalición que actualmente gobierna. Recordemos que ellos asesinaron a Anwar el-Sadat, trataron de matar a Nasser, y si bien gobernaron brevemente tras la caída de Mubarak, hoy día son el enemigo público número 1 del actual presidente egipcio, al-Sisi. Por lo tanto, en términos estrictos, Hamas es, por decirlo de alguna forma coloquial, el primo latero en el matrimonio de familia, digamos. Son los tipos a los cuales ningún país árabe va a mirar con mucha pena que Israel los destruya. Incluso me atrevería a decir que para Egipto y para Arabia Saudita, que Israel haga la pega sucia, les resulta extraordinariamente conveniente. Mira. ¿Y el efecto de esto sobre el conflicto de Ucrania? El foco de atención, sobre todo en la mirada del mundo occidental, de Estados Unidos. Claro, es relativamente bajo en lo militar, por cuanto las características del conflicto son muy distintas y el material que está utilizando Israel es en general 2 o 3 generaciones tecnológicas más avanzado que el que se está empleando en el conflicto ucraniano. En lo único que se podría dar una suerte de sobrelape en la munición de artillería de 155 milímetros, pero fuera de eso, los israelíes tienen unas fuerzas armadas que combaten en red utilizando munición de alta precisión que está varios eones por delante de lo que el ejército ucraniano emplea contra el ejército ruso, que está aún más atrasado tecnológicamente. El gran temor que tiene Europa es que un Estados Unidos gobernado eventualmente al que llegue el poder Donald Trump, quien es famoso por tener una relación relativamente cercana y de admiración con Putin, pudiera suspender o cortar los programas de ayuda. Tiendo a ser escéptico, en eso guardo mi, digamos, prudente silencio, porque si algo ha demostrado Donald Trump es ser un oportunista brillante, y por lo tanto tiendo a creer que él admiraba a Putin cuando era el gran líder de opinión del mundo conservador occidental, pero hoy día que es un paria integral, difícilmente lo va a secundar, más aún con el involucramiento en el Russian Plot, la trama rusa, recordarán ustedes, de hackeo y acción contra la campaña de Hillary Clinton en su elección anterior. Por lo tanto, la verdad es que lo veo comparativamente menor. Incluso esto mismo ha estado generando que la Unión Europea, y particularmente países líderes de la Unión Europea como Gran Bretaña, Francia y sobre todo, muy sorpresivamente, Alemania, estén entrando directamente en la economía ucraniana, no solamente con enormes inversiones en infraestructura, sino que comprando fábricas de armas. Rheinmetall, el día viernes de la semana pasada, anunció que estaba tomando control sobre 3 plantas de fabricación de tanques, que las estaba modificando, llevando máquinas, herramientas, calificando trabajadores para comenzar a producir vehículos blindados alemanes, carros Lynx, eventualmente incluso Leopard 2, tanques Leopard 2. Por lo tanto, Europa ya comprendió que necesita mantener a Ucrania en el peor de los casos como colchón estratégico, como buffer zone, y en el mejor de los casos como una herramienta para mantener ocupado y degradar la capacidad militar rusa. Es un poco cínico decirlo, pero como lo planteó Metternich, digamos, la OTAN está dispuesta a pelear contra Rusia hasta el último ucraniano, digamos, y van a entregar todas las armas y equipo que sea necesario, y los ucranianos más encima dicen gracias. Por lo tanto, a ver, por favor, es tan brutal el cambio geopolítico que tenemos que 2 países neutrales históricos, como Finlandia
y Suecia postularon e ingresaron a la OTAN. Hoy día se está desarrollando el primer ejercicio militar conjunto de la OTAN, comandado y dirigido por Finlandia. Eso es un cambio cuántico del escenario geopolítico. La frontera de Rusia con la OTAN pasó de 600 kilómetros a 6.000 de una. Y al mismo tiempo, todo lo que había ganado Rusia en acercamiento y en política blanda se pierde por esta malhadada proceso que, bueno, resultó una explosión en la cara. Aquí hay un detalle que es clave, que hay que recordar siempre. La política muchas veces se piensa racionalmente, pero muchas veces se ejerce desde una perspectiva emocional. Y este conflicto, particularmente a través del proceso de liderazgo ruso, demuestra una primacía de wishful thinking brutal de parte de Putin y sus grupos de apoyo, particularmente en el FSB, que es el sucesor del KGB, por contra del apoyo de inteligencia del GRU, la inteligencia militar, que le decía, vamos mal en esto. Oye, qué interesante, creo que nos has dado una clase magistral y nuestros auditores pueden entender un poquito mejor lo que está pasando, sobre todo en el Medio Oriente. Oye, bueno, estamos en la mitad de nuestro programa y podríamos refrescarlo con alguna canción. No sé, Fernando, si tú pues, has elegido algo. Hablábamos antes del programa de Tom Jones. Por favor, adelante. Yo la verdad es que mi gusto musical y mis capacidades en eso son bastante restringidas, como digo, de tarro, pero brutal. Pero entiendo que Chantal proponía algo de Tom Jones que me parece una selección brillante. Y por favor, siempre he dicho que yo... Viene a Chile y a mí la verdad es que me gusta mucho. Tiene una voz que a mí me encanta. Y yo creo que él dejó en la historia varias canciones muy buenas que después se hicieron remix a través de artistas más jóvenes. Y a mí me gusta mucho la canción se llama Kiss, algunos le dicen por Kiss, la otra You Don't Have to Be Rich. La verdad es que tiene varios nombres. Tú me dijiste cuál era exacta, Reinaldo. She's a Lady. She's a Lady. She's a Lady, sí, justamente. Así que los dejamos invitados. El Dragón Gales. A sus 83 años, Tom Jones. A mí la verdad es que me encanta esta canción y es un poco, no sé si las mujeres a la antigua, pero una de las gracias que dice que en el fondo tú las puedes dejar sola, ella va a estar bien sola porque ella en el fondo es independiente, se maneja, trátala con respeto, nunca abuses de ella. Entonces tiene cosas que a pesar que las mujeres de repente podemos parecer así como delicadas y que no podemos hacer nada sola, no, al final nosotras somos súper independientes en todo sentido, pero no por eso hay que abusar de que somos tranquilas, porque también tenemos nuestro carácter y nuestro genio, así que nos tienen que cuidar, nos tienen que respetar, como dice él. Muy bien. Oye, Chantal, tú tenías inquietudes constitucionales y tenemos aquí a un maestro en la historia constitucional de Chile y todo más, así que estrujemos a Fernando. Oye, sí, de todas maneras. A mí, una de las cosas que más me ha llamado la atención hoy día, nosotros siempre hemos dicho que hay que interiorizarse, que hay que leer la Constitución. Nunca hemos dicho, oye, voten a favor o voten en contra. Creemos que lo importante es estudiarla, leerla y ver qué es lo que realmente a cada uno de nosotros requerimos, qué modificaciones son las que requerimos para que nos haga o no nos haga sentido. Algo que a mí me llamó tremendamente la atención, que lo vi justamente en la última franja, que ya estamos con los últimos cartuchos, salieron las mujeres casi desnudas. Eso a mí, la verdad, es que me choca, me violenta, como se dice, y yo no entiendo por qué para estar en contra o estar a favor de un proceso de constitución salimos a ese nivel. ¿Por qué crees tú Fernando, que tenemos que llegar a ese límite para convencer? ¿Por qué no somos capaces de leer? Porque si la leemos es suficiente, no requerimos nada más. ¿Por qué la gente no quiere leerla y busca ese tipo de artimaña? A ver, es que en términos prácticos eso es un proceso que se aleja un poco meramente de lo constitucional y entra en una dinámica de política que han desarrollado las nuevas izquierdas, sobre todo en América Latina, y que se conoce como la política de las identidades. Los feminismos latinoamericanos en general tienen una visión muy diferente a los anglosajones, pero en los modelos norteamericanos, muy influidos por la década del 60,
traen una visión más bien de rechazo debido a los distintos orígenes políticos y culturales que tiene la visión del rol femenino y maternal dentro de las sociedades latinas versus las anglosajonas. Gilles Lipovetsky, un filósofo franco-argentino brillante, tiene un trabajo que lo recomiendo a todo el mundo, lo conocí gracias a la doctora Cecilia Hinojosa, que se conoce como Las Tres Mujeres, donde precisamente el arquetipo de la mujer latina es María, la madre, y el liderazgo indirecto, mientras el poder blando, por decirlo de alguna forma. Mientras que el paradigma del concepto protestante que está en el mundo anglosajón es Eva, la mujer pecadora que hizo perder el paraíso, que debe ser restringida y limitada, y que lleva luego, por tanto, a un feminismo empoderado. Ahí está toda la imagen de quemar ropa interior, etcétera, que es particularmente chocante y duro. Ahora, esos movimientos no tienen mayor eco, porque no responden a las necesidades materiales ni morales de una sociedad como la nuestra, que es heterogénea, que es compleja, etcétera, y quedan restringidos básicamente a pequeñas cajas de resonancia que tienen mucho eco en pequeños grupos, redes sociales particularmente, que es una caja de eco masiva, y que no tienen un impacto real en lo que realmente es una constitución. En ese sentido, la constitución, el proyecto anterior, el proyecto de la convención, era básicamente un árbol de Pascua de múltiples demandas de grupos identitarios, dentro de los cuales los feministas eran solamente uno. Recordemos que también una chiquilla se desnudó para reclamar por el ambiente, etc. Pero también están los animalistas, distintos tipos de sensibilidades, bueno, y no vamos a entrar en eso. Y eso es olvidar lo que es una constitución. Una constitución esencialmente es una base mínima de relación que entrega las reglas del juego del sistema político. Y ese es un problema que nosotros en el último tiempo hemos ido desgastando fuertemente en la actual constitución vigente, particularmente la introducción de un sistema proporcional en el cual también se toleran los pactos, que es una contradicción lógica que le permite a una múltiple fragmentación de partidos microscópicos, digamos, asociarse y fundar verdaderas pymes que con el financiamiento del Estado, tanto de las elecciones como del funcionamiento político, se convierten en mecanismos de subsistencia. Vean, por favor, el caso de Marco Enríquez Ominami, digamos, y sus candidaturas permanentes con el 2%. Mientras que por el otro lado nos encontramos con también la alteración de los mecanismos de quórum de reforma constitucional. No podemos dejar de lado el hecho de que los países de la OCDE, digamos, que están tan de moda, todos tienen quórums de reforma de mínimo 3/5 y la enorme mayoría tiene 2/3. Los 4/7 actuales, que nacen de un momento crítico de manejo político entre Chile, representan un problema que deja el texto constitucional a la deriva de cualquier mayoría circunstancial en el Congreso. Y recordemos, por favor, que más allá de que está de moda ahora calificar a la mayoría del Partido Republicano en el Consejo como circunstancial, bueno, esa es la característica de la democracia. Todas las mayorías son siempre circunstanciales, de la misma forma que fue la mayoría de la lista del pueblo y la izquierda dura en la convención. En esa situación, para mí la clave de un proceso constitucional, o más bien de un sistema constitucional, no son tanto los elementos declarativos o alternativos, sino que los principios operativos y las normas que se emiten para básicamente regular el juego político de las mayorías en la legislación y la conducción política del Estado. Y en ese sentido, me parece que el proyecto nuevo no tiene todo lo que yo esperé que hubiese tenido, porque varias cosas fueron neutralizadas, digamos, en el Consejo Experto, pero ciertamente está en una condición de poder ofrecer un poco de mayor estabilidad que la que tenemos ahora. Ahora, no podemos dejar de lado el hecho de que una constitución es una consecuencia, no es una causa del orden político. En Latinoamérica nosotros tenemos una confusión muy grande. Creemos que por dictar una ley, automáticamente la realidad se adapta a ella. La clave de la permanencia de documentos como la Carta de Derechos Británica de 1689, la propia Constitución Americana de 1787, es que construyeron su constitución como un reflejo de la realidad. Y en el caso de la Constitución norteamericana, va siendo arreglada a través de enmiendas, no reformas, que aclaran sentidos específicos respecto al momento particular que vive Estados Unidos, respecto al alcance de una norma. De esa forma, mucho me temo que el proceso latinoamericano, y que estamos viendo acá en Chile,
de otorgarle propiedades mágicas a la Constitución. Ya lo advertía José Joaquín de Mora, que es el autor central de la Constitución chilena de 1828, que es luego la base de la Constitución del 33 y la plataforma de desarrollo de nuestra historia constitucional. Nos advertía precisamente sobre el concepto de la magia constitucional. Y ahí no me resisto a traer, mal que mal fui ayudante varios años de historia antigua, digamos, la vieja frase de Cicerón de que los romanos debían volver a aprender a trabajar y a vivir de su trabajo, el Estado debía bajar los impuestos, acumular, reducir sus gastos, los jueces debían ser elegidos entre los mejores. De alguna manera, proveía una alerta respecto a lo que era la decadencia final de la República Romana, que cayó luego en las guerras civiles y finalmente en el Principado con Octavio Augusto. Pero mi punto es, pretender que una constitución va a salvar o condenar a un país si es que no está conectada directamente a lo que su sociedad considera como valores básicos, es no entender de lo que estamos hablando. Oye, Fernando, ¿y cómo ves tú este proceso que ya llevamos 4 años? Supongamos que gana el en contra y que probablemente puede haber otro proceso, como han anunciado varios personeros de izquierda, sobre todo el Partido Comunista. ¿Qué similitudes ves tú de todo el proceso de 1823 al 33 y con esto que está pasando ahora? ¿Se repite la historia? ¿Rima la historia? A ver, en términos prácticos, nosotros tuvimos un periodo extremadamente prolongado, primero con ensayos constitucionales, 1813, 14, etcétera, que termina precisamente con ya la Constitución hecha y derecha del 28, pero que tuvo proyectos como la del 18, la del 22, que fueron ya textos constitucionales formales. En el caso actual, yo tiendo a ver, primero que nada, nunca olvidemos que el Partido Comunista tiene unas habilidades tácticas que son superlativas, y el propio Lenin les planteaba en varios trabajos, particularmente su carta de explicación del acuerdo con los mencheviques, etcétera, de que no hay ningún problema en retroceder 2 pasos y después se avanzan 3. En ese sentido, las amenazas del Partido Comunista hoy día tratan de alguna manera de ocultar un factor que se está volviendo evidente, que es la pérdida dramática de poder que tienen sus propuestas a nivel societal después de la debacle del 18 de octubre y el colapso económico que generaron los retiros y la crítica al manejo de la pandemia. En ese sentido, tiendo a creer que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, el núcleo de Apruebo Dignidad, amenazan, pero con una pistola descargada. No va a haber ánimo social en Chile, por lo menos por 1 o 2 décadas, de poder entrar en un proceso constitucional. El problema es que la Constitución actual, como les decía hace un momento atrás, puede ser reformada con solo 4/7. Y basta con que se produzca una alianza de coyuntura, alguna transacción política, te doy pero tú me das, y podemos comenzar a desarticular el texto constitucional actual, para llegar a una dinámica que se vuelva particularmente crítica. En ese sentido, yo rescato tanto el sistema político propuesto en el documento que va a ser plebiscitado el próximo 17, como en particular los requerimientos de reforma constitucional que se vuelven a subir a 3/5. No 2/3, que en algún momento pudo considerarse demasiado, más allá de que, repito, es el quórum que se requiere en varios países europeos, incluyendo Alemania, pero que nos van a entregar, digamos, un cierto grado de estabilidad. Pero vuelvo a insistir, mientras no exista un texto que ordene el sistema político y reduzca el número de partidos, y del otro lado estabilice el proceso de reforma constitucional, el sistema institucional es irreversible. En ese sentido, el texto propuesto está más cerca de cumplir aquello que la Constitución de el 80, Lagos, Pinochet, de quien ustedes quieran, digamos, pero en términos estrictos, digamos, ahí ya nos encontramos con una herramienta concreta, que es un punto que para mí, digamos, representa un elemento importante, mucho más allá de todos estos elementos que se han utilizado mañosamente de lado y lado para insistir en el tema de la ley de 3 causales, de aborto, el tema de las contribuciones, etcétera, que son elementos de 5ª o 6ª derivada, y que palidecen totalmente frente a la capacidad de proveer estabilidad institucional, que es el gran problema que enfrentamos hoy día. Cristian, tú querías consultar algo. Sí, la verdad que estar con un historiador es realmente fascinante, porque hay ciertos puntos de vista que uno los piensa, los siente, y pocas veces tiene la oportunidad de compartirlo. Mira, 2 cosas. La primera,
¿Qué hace distinto el proceso norteamericano? La Constitución de Jefferson, 1776, digamos, sienta las bases de una estructura 187. Sí. Sí, 77. Pero que siento yo que el norteamericano tiene una percepción de los padres fundadores como concepto propiamente tal, Claro. bastante enaltecido. Por lo tanto, son incapaces de atreverse a cambiar ese texto original. Por lo tanto, más que hacerlo pétreo desde el punto de vista de los quórum, lo que pasa con el pueblo norteamericano es que admira profundamente el legado de los padres fundadores. Por lo tanto, sus modificaciones son meras enmiendas. En Chile no pasa ese fenómeno. En Chile no tenemos, digamos, una percepción de nuestros padres fundadores como figuras, como deidades. De hecho, hay mucha crítica respecto al rol de O'Higgins, etcétera. Hay cuestionamientos respecto al rol de el Carrillo. régimen de los liderazgos duales, digamos, que han caracterizado la historia chilena. Esa es una reflexión. La segunda reflexión, que pareciera que la historia demuestra que siempre las constituciones que se mantienen por un tiempo más prolongado, al final son impuestos de vencedores a vencidos, es decir, es la sangre la que se impone, porque la constitución de 1833, producto también de la batalla del Ircay, que fue un derramamiento de sangre y que venía precedido de muchos ensayos, qué sé yo, varias constituciones, la moralista de Gaña, en fin. Después 1925 también, quiebre institucional, 1980 lo mismo. Entonces, estamos siendo protagonistas de un hecho histórico muy trascendental, porque en definitiva estamos intentando por la vía civilizada dotarnos de un texto constitucional que por primera vez no sería bajo la lógica del derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué te parece, digamos, esas dos reflexiones? Primero, lo de los padres fundadores, y segundo, la forma en que lo estamos haciendo. Primero, dos cosas. Primero, hay que recordar que Estados Unidos no quería tener una constitución y querían tener un parlamento ejecutivo, que fracasa miserablemente, y de hecho algunos comisionados estatales, antiguas colonias, incluso amenazan con volver a la soberanía británica. Recordemos que hay dos colonias que siguen bajo control británico y son lo que hoy día es Canadá. Bueno, en esa situación, la Convención Constitucional de Filadelfia, 1787, es un documento de crisis. Se reúnen, le delegan los distintos grupos a una serie de grandes pensadores, y luego con este texto en bruto que sacan Jefferson, John Adams, etc., se le entrega a un comisionado comparativamente menos conocido, pero que se lo conoce como el genio de la Constitución, porque el tipo simplifica el texto y lo reduce, como él mismo diría, a los bare bones. Es decir, deja una estructura comparativamente liviana de 7 artículos, y luego viene el tema de que la enmienda es una aclaración, no es una reforma. Entonces, en ese sentido hay una estructura. Ahora, todas las constituciones surgen de una fase de crisis, todas, porque representan un cambio del pacto social básico en el sentido hobbesiano o lockeano del término, no rusoniano, que confía en la sociedad, y yo lamentablemente soy bastante distante al Emilio de Rousseau, pero en ese mismo sentido, la estructura que nosotros estamos viviendo hoy día representó una acción política que era deseada por un sector y que se negoció bajo la fuerza. Por favor, recordemos que el artículo, las negociaciones, el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, por favor, fue cualquier cosa menos un acuerdo. De hecho, si ustedes me preguntan, fue casi igual a la gloriosa revolución inglesa de 1688, digamos, dos ejércitos que se suben, ponen la pistola sobre la mesa y deciden que en realidad balearse es más difícil que llegar a un acuerdo. Y si ustedes leen el texto, la forma en que está redactada la Carta de Derechos del año siguiente, los pares ingleses dicen siempre: nosotros jamás creeríamos que usted, rey, Guillermo y María de Holanda, digamos, de Orange, harían tal cosa, nos juzgarían, nos subirían los impuestos sin pasar por el Parlamento, cosas. Básicamente lo presentan desde una perspectiva de respeto, pero construyen una arquitectura que hasta el día de hoy funciona. Y noten la paradoja: Gran Bretaña llama a constitución una serie de acuerdos que se derivan de este proceso, de los que no están escritos, digamos, y sobre los cuales se han escrito incidentalmente ríos de tinta. En esa situación, yo me atrevería, como Chile deriva su modelo político, perdón, su modelo político, más bien de la aproximación continental europea y la fascinación con los grandes enciclopedistas franceses, Diderot, Rousseau, Voltaire en particular, con su espíritu de las leyes, etcétera. Más allá de que Jefferson escribió el famoso prólogo de la Constitución Revolucionaria de 1792, digamos, que es precisamente la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Él fue el espíritu que estuvo detrás de ahí. Pero en términos prácticos, la gran diferencia es que nosotros vivimos en un sistema de civil law,
continental que parte de la base del uso o aplicación de acciones legales previamente escritas en textos legales, sea la Constitución, sean leyes orgánicas constitucionales, sean leyes de quórum calificado, sean códigos judiciales, jurídicos, lo que fuera. El sistema anglosajón, por el contrario, siempre se dice que en el modelo latino, en el modelo continental europeo, se aplica la ley. El sistema anglosajón es un sistema distinto, fluido, en el cual se hace justicia de acuerdo a la visión que tiene coyunturalmente en ese momento la sociedad. De ahí viene todo el tema de los famosos jurados, etc. Entonces, en el caso político específico, si tú lees la Constitución americana, te vas a dar cuenta que lo único que hay, más allá de un muy detallado sistema electoral para ambas cámaras, de representantes y del Senado, en términos prácticos, es una enorme presentación de checks and balances, de controles y balances de poder. Entonces, es básicamente un sistema político que luego comienza a ser modificado. Y con esa estructura, como ellos son un país federal, híbrida entre Corte Suprema y Tribunal Constitucional, que es la Corte Suprema Federal, tú tienes un sistema que de alguna manera está autocontenido. Exacto. Bueno, y de hecho, si tú te fijas, la Constitución plantea que la Corte Suprema Federal, los jueces, rigen hasta su muerte física o su abandono por evidente incapacidad física, para evitar que puedan ser chantajeados. Entonces, Oye, tú ahí ves que hay un sistema que está articulado en ese eje. Oye, desafortunadamente el tiempo se nos pasó volando, como siempre, tremendamente entretenido, interesante, cultural. Uno Por no deja favor, realmente. muchas gracias a ustedes. Y ojalá que nuestros radioescuchas también se nutran de toda esta información, porque es interesante, hay que tomar una decisión bien informada. Ahí aprovecho a agradecer a la Fundación Piensa, que editó un folletín muy interesante a partir de las Efectivamente. inquietudes que tiene el ciudadano común, y las trata de responder, no induciéndole a votar a favor o en contra, sino que para que la gente vote informada. Así que yo creo Exacto. que es súper importante eso mismo que está mostrando en pantalla Cristian. Así que yo lo recomiendo. Y no olvidemos que la Fundación Piensa es realmente una fundación local que tiene su sede en Valparaíso, que funciona con investigadores locales, es decir, defendamos lo propio, que tiene el mismo calibre que cualquier centro de investigación de Santiago. Así es. Así que muchas gracias. Dejo el micrófono abierto a nuestros copanelistas ahí, a Chantal y a Cristian, para que se despidan. Y yo te agradezco nuevamente. Y bueno, un buen fin de semana. La fiesta, término del mes de María. Hay varias cosas interesantes. Bueno, y seguir preparándose, porque quedan pocos días para tomar una decisión trascendente para el país. Muchas gracias, Fernando. Por favor, muchas gracias a ustedes. Fernando, por acompañarnos, te pasaste. Y mucha felicidad a todas las personas que nos escuchan, y que tengan un buen fin de semana largo. No, gracias también. En mi caso, de corrección de exámenes. Gracias, Fernando. Un agrado poder estar contigo. A usted, por favor. Y gracias a Radio Portal y a nuestros radioescuchas. Hasta pronto.